esta evaluación de la función renal nos sirve a nosotros para ver si a través de esta fórmula o de esta acción que vamos a hacer, vamos evaluando cómo está funcionando nuestra vida. Estamos conociendo la patología aguda o la patología. Ya hemos mencionado las funciones que tiene el riñón. La principal, filtración glomerular, y a través de esto la depuración de las diferentes sustancias. Pero en el camino lo visto que se reabsorbe y también se puede secretar en la parte tubular, ¿no? Ahí se encuentra, se encarga de la concentración y difusión de la orina y también de una función excretora. Todo esto queremos evaluarlo a través de una evaluación de la función renal, ¿no? Entonces, nos sirve para la detección de tanto patologías agudas como patologías crónicas. ¿Por qué no? De acuerdo, si quieres que cambie. Sí, gracias. Bien, vamos. Entonces aquí hablamos de una depuración renal, de una depuración de una sustancia, ¿no? Como dice ahí, es la capacidad de los riñones para remover moléculas del plasma sanguíneo y a través de esta excretarlas en la orina, ¿no es cierto? Entonces, ¿a través de qué? Principal, filtración. Hemos visto las membranas de filtración, las diferentes membranas de filtración. Esto a través de los capilares y se filtra la sustancia. Pero esta puede en el transcurso ser reabsorbida, porción tubular, como la urea, por ejemplo, hemos visto el cuadrito, o secretada, como en la porción del túbulo contorneado proximal, se secreta la quema. Entonces, el producto de esta acción va a ser el producto final de la eliminación, ¿no? Siguiente, por favor. Para ubicarnos un poquito, tengo que hablar de lo que es la enfermedad renal crónica, porque al final todo lo que hacemos en nefrología nos basamos en qué estadio de compromiso renal tiene el paciente, para nosotros intervenir y enriquecer la evolución. Entonces hablamos de funcionalidad. ¿Cuánto funciona ese riñón? Para eso tenemos que definir un poquito, ubicarnos, cómo se define una enfermedad renal crónica, ¿no? Como dice ahí, dos de estos criterios, ¿no? En el tiempo de mayor a 3 meses. Dice, una disminución de la filtración glomerular menor a 60 ml por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Ustedes saben que este 1.73 son los estudios que nos hacen europeos, americanos. Si fueran nosotros sería un poquito menos, pero no tenemos estudios propios y nos adaptamos a ellos. Y marcadores de daño renal, ¿no? O sea, alteraciones estructurales, por ejemplo, ¿no? o estructurales o funcionales. Estructuralmente, o imágenes, es decir, el tamaño renal normal tiene que saber, ¿no? 12 por 6 por 3, o sea, más exacto, 11,63. ¿Ya? Tamaño renal, ecográficamente, tomográficamente, si tiene resonancia, pero ya me dicen, le tomo una resonancia, no sé, por ejemplo, un tumor, una lesión ósea, y veo un riñón pequeño, ¿sabes? ¿No? Vamos. O histológicas, la vía ósea renal, ¿ves? Fibrosis semilunas, ¿no? Etc. Y alteraciones estructurales, ¿no? Como decía, definición de enfermedad crónica, ¿no? Acompañado de anemia, porque el niño produce eritropoyetina, o sea, anemia. ¿Qué tipo de trombocitis crónica? Después decimos que enfermedad mineral ósea, el fósforo se eleva, el calcio baja, y hiperparaturitismo secundario. Pero no olvidemos esto, ¿no? La albuminuria, alteraciones en el sedimento urinario, hematuria, proteinuria, etc. ¿No es cierto? Y otras anomalías de electrolitos en potasio alto, que me está diciendo que tienen compromiso de riñón. Entonces, esto se va a clasificar en 5 estadios de enfermedad renal crónica. Del 1, cuando la filtración glomerular, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, es mayor a 90. Estadio 2, 60-89, 3, 30-59, 4, 15-29 y 5, menor de 15. Cuando lleguen, o diálisis. Y una cosita nos adelantamos, dice, 3 al 5 hablamos recién de insuficiencia renal. En los libros de semiología dice, ¿no? Insuficiencia renal crónica. El término correcto es enfermedad renal crónica. ¿Ya? Y inclusive se dice estadio 5, propiamente insuficiencia renal crónica. Una de las publicaciones del fenómeno todavía nos dice que podemos hablar de 3 al 5.
Entonces, nos quedan como 1 y 2, vamos a ver casi, casi normales, porque la disminución de la filtración nuclear sucede con la edad. A partir de los 40 años disminuye el 1% por año, o en 10 años, en 10 décadas, 10%. Ya, vamos. Siguiente. Vamos entonces acá. Hemos hablado de una alteración funcional, proteinuria o albuminuria. La nueva clasificación realiza así. Hablamos de esto que ya lo hemos conocido, solo que diferencia en grado A, 3A y 3B. ¿Ya? Sin embargo, acá nos ponen albuminuria. Miren, os voy a adelantar un poco. Normal o normoalbuminuria de 3 a 30. Grado 2, o sería llamado anteriormente microalbuminuria, de 30 hasta 300 o 229. Y macroalbuminuria, mayor a 300. ¿Ya? Entonces antes se llamaba normal, micro y macro, pero la albúmina tiene 69.000 Daltons, entonces no hay micro ni macro, entonces por eso el concepto es saber, ¿no? A1, A2 y A3. Esto como la clasificación. Si nos podemos hacer un ejercicio, que algunos ya tienen la fórmula de curación de fórmula, fíjense, esto en verde como el semáforo, de albúmina es normal, porque vamos a ver que una persona, vamos a ver 50 años, ya tiene disminución de la funcionalidad en forma normal, así como nos envejece la piel, nos envejecen los riñones. Y esto es normal encontrar en grado 1 y 2. ¿No? Entonces no vamos a alarmar. Más allá, si tiene componente de proteína, ya se ve diferente. ¿Sí? Vamos. Esto ya, digamos un poquito acá, más gravedad, mayor riesgo. Y esto ya es oficial. ¿Sí? Vamos. Entonces, ¿qué es el aclaramiento de una sustancia? Es el volumen del plasma por unidad de tiempo que se limpia completamente de una sustancia al ser filtrada por los riñones. Se debe eliminar completamente. Ejemplo, la inulina. Este se filtra completamente a nivel del glomérulo, ¿no? Se filtra completamente, ¿no? Por lo vascular, por lo vital. Pasa al espacio de goma y ahí está por estancia y se elimina. Si se eliminó completamente, se filtró completamente, no debería reabsorberse ni secretarse en la porción tubular. Entonces corresponde a un marcador ideal. Entonces el gol estándar de la filtración glomerular será aquella sustancia que se filtra, no se absorbe y se secreta. Y correspondería a la Entonces, en la práctica, ¿qué usamos? Aquí actinina, al aclaramiento de actinina. Es un producto de un metabolito, ¿no? del cuerpo, y que lo podemos utilizar a la cabecera del paciente. ¿Qué quiere decir? Te pides una cura de creatinina y ahí tienes tu creatinina con lo que vas a hacer tu cálculo. Así te lo pides al paciente, sabiendo que, como hemos visto en la clase de funciones del riñón, que escasamente se secreta en la parte montonal toxical. Entonces, la creatinina, ¿no?, va a ser un marcador endógeno que se acerca a lo ideal, pero no es lo ideal. No, sigamos. El valor va a depender, varón o mujer, lo vamos a ver más tarde, pero en promedio ponemos 120. Y así están las tablas. ¿No? Y a la creatinina plasmática tiene un valor de 0.7 a 1.2, variando un poco el sexo masculino y femenino. ¿Ya? Entonces, este valor es un valor numérico. Tú pides un hemograma, te podrás tener una idea, ¿no? Si la creatinina está en 1.3, dirás que está aumentando, ¿no es cierto? Este incremento que tenemos ya nos está dando que tiene compromiso renal. Pero curiosamente, tenemos 1.2 y una persona de repente de 25 años ya tiene una alteración renal. ¿Pero por qué? Si está empeorando, es que ahí viene la función renal. ¿Ya? Aquí dice, ¿no? No es un buen indicador. ¿Por qué? Porque se eleva cuando la función renal o la filtración renal disminuye al 50%. Entonces, cuando ya está en la mitad de 120, que sería 60, recién se eleva la creatinina. Entonces es un marcador arriba. Entonces, si vemos un poquito alto, o mucho más alto, decimos que este señor no está ahorita mal. Está mal. Salvo que ahorita tiene un proceso agudo, una neumonía severa, como shock sepsis, o una hemorragia severa, entonces es una aguda. ¿Cierto? Bien. Más allá, según esa gradación que hemos visto, hablamos ahí de hiperfosfatemia, hiperpotasemia.
Siempre hemos escuchado que el paciente renal, ¿no?, tiene que tener una dieta baja en potasio, ¿no? ¿Por qué? Porque el potasio se acumula y podemos hacer una parada cardíaca, una hipercalemia cerebral. Entonces, ¿sucede cuándo? Miren, cuando hay más o menos 25% de disminución, o sea, 25% ya solo está funcionando el ritmo. Entonces, correspondería al estadio 4, ¿no? Ustedes está sentado, ¿ya? Entonces, hiperfosfatemia, el fósforo se eleva, hemos dicho, ¿no? El calcio baja y surge un hiperparatiroidismo secundario, ritmo compensatorio. Entonces, fósforo y la potasemia se elevan. A diferencia del sodio, ya baja cuando hay una situación menor al 10%. ¿Ya? Y hablamos del síndrome urémico. Ya les he dicho alguna vez, la uremia se habla como decir, por convección nada más. Porque la urea es un marcador, pero la otra es la creatinina. Pero bueno, aquí se habla de que síndrome urémico, náuseas, vómitos, incontinencia, decaimiento, encefalopatía. Ya hablamos cuando ya estamos menos del 25-35%. Ya, siguiente, por favor. Entonces, esto gráficamente. Fíjense, filtrado, ¿verdad? Como he dicho, dice la mitad, 60, de filtrado medular, por el porcentaje de 50, y que quede grande. ¿Va? Y recién, cuando ya se elevó, o se disminuyó la filtración medular, comienza a elevarse 0.7, 1.2 acá, y comienza a elevarse. Vamos al siguiente, ya tenemos el porcentaje para que quede bien clarito. Al siguiente, por favor. El porcentaje. El valor de la creatinina, acá el porcentaje. 50% y comienza el incremento. Entonces es un marcador tardío. Y se dice que una persona va a llegar a la mitad de la función renal a los 80 años. O sea, si tiene un abuelito que tiene 80 años, es su derecho tener una función renal en el 60%. ¿Es una enfermedad renal crónica? Sí, es una enfermedad renal por edad. Pero no lo vamos a meter, sino tenemos que enlentecerlo, a ver qué cosas podemos hacer para que no llegue a diálisis, ¿no? Vamos. Entonces, existen dos maneras de determinar este filtrado medular. La forma clásica, depuración de creatinina en orina de 24 horas. Ahí nos dice, es una menos confiable ya que precisa una adecuada recolección de orina. ¿Esa adecuada recolección de orina se puede hacer? No es difícil y tú le orientas al paciente. Será un poquito tedioso estar diciéndole cómo tiene que hacerlo, pero no es imposible. Sería difícil en un niño. Le pones una bolsa colectora y ya está. Es un anciano, tal vez, no se para. Una bolsa colectora o la sonda vertical, si quiere ser exacto. Y vamos a tener situaciones en las que tenemos que ser exactos. ¿Ya? Y ahí no vamos a poder usar estas de acá. Bien, fórmulas. Cocktail y Gama. La primera que se usó, ¿no?, para hacer el cálculo. Algunos colegas la siguen utilizando, pero vamos a ver por qué no se debe utilizar. Necesita para su cálculo la edad del paciente, lógico, creatinina plasmática, lo hemos dicho, marcador endógeno, el peso, aquí viene la diferencia. Fíjense que esta fórmula inicial tiene el peso del paciente y tiene sexo, obviamente, para una mujer. El MDR y DMS4, ¿no? Fíjense, las mismas variables, pero nos pone factor racial. Y ya no habla de peso. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ya? Y la última, CKD, inclusive adaptada a cistatina C, es la que está en uso. Y sigue usando las mismas variables. Estamos hablando de edad, ¿no?, calidad plasmática, sexo y factor racial. ¿Por qué el factor racial? Porque la raza afroamericana, la negra, digamos, morena le llaman, ¿no? Es malo decir, dice en Estados Unidos, es un insulto. Entonces le dicen gente morena. Bueno, entonces, y eso se ha trasladado hasta estos estudios, que pasa igual interpretado por hablar de raza negra. ¿Ya? Entonces simplemente es que tiene mayor predisposición. Y tenemos descendientes, somos de descendencia afroamericana, es una mezcla de todo. Entonces tenemos tendencia a compromiso renal. ¿Ya? Entonces, conservan las dos variables, excepto eso. ¿Qué pasa? Vamos al siguiente, vamos a hablar de esto. Ya, al final, miren, orina original y orina final. Cambian al transcurso, se secreta y se reabsorbe. Por eso. Y después de cuánto se filtra la sustancia. Entonces, todo este proceso, ¿no?, va a depender de las necesidades y requerimientos del cuerpo también, ¿no es cierto? Ya. Y de nuestro metabolismo, obviamente. Vamos acá. ¿Cuántos? La sangre bombea 5 litros. De eso pasa el 25%.
55% es el plasma y pasa al filtrado, ¿verdad? 120, 125, porque es el 20% de esto. Y al final se elimina solamente el 1%, pero está filtrando por minuto el riñón. No deja de trabajar. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que hacen cuando se paran a despertar? Van al baño. Diuresis. ¿No? Porque 6 a 8 horas no has orinado. Y ahí estás, tu riñón ha trabajado. Y es más concentradita porque 6 a 8 horas no has dormido. Estás tomando tu agüita, ahí se hidrata y está más clarita. Vamos, seguimos. Entonces, ¿de qué depende este aclaramiento de alguna sustancia? ¿No? La tasa de excreción de potasio. La tasa de filtración, que es esta de acá, cuánto se está filtrando, más la tasa de secreción, que es la parte tubular se secreta, y si se reabsorbe. Entonces, toda sustancia depende de esto. Y al final es el cálculo de recuperación del plasma renal, el volumen de orina por minuto, con la concentración de la sustancia en la orina y sobre la concentración de la sustancia en el plasma. Entonces, esa es la fórmula para hacer un cálculo de población de creatinina en orina de 24 horas, que es lo que podemos usar y debemos usar en las mismas circunstancias. ¿No? Entonces, es el mejor índice para evaluar la condición orgánica. Tenemos sustancias endógenas, creatinina, de repente a ver si la urea, a ver, vamos a ver por qué no. ¿No? Y exógenas, y en urina y glutamato. Y nos dice, acá, lo que les mencionaba, características de una sustancia apropiada para medir el valor de infiltración glomerular mediante la determinación de su depuración. Que se filtre libremente, que no se reabsorba y se secreta en los túbulos, que no se metabolice, ¿no? Que no sea almacenada en los riñones, que no sea tóxica, pues, ¿no? Que va a poner una sustancia tóxica sobre un riñón dañado, ¿no? Que no afecta la velocidad de filtración y que de preferencia sea fácil de medir en el plasma y en el oído. Entonces me está resumiendo, me está queriendo describir a la creatinina, excepto que esta se secreta grasamente, ¿no? Vamos. Exógenas, ya hemos visto la inulina. ¿Cuál es el rol estándar de la medición de filtración glomerular? ¿Cierto? Y los isótopos podemos usar el tecnesio 99, iodotarmato y ioxol, que también serían otros marcadores ideales, ¿no? Entonces, en las endógenas, creatinina, urea o ambas. Pero la urea va, ¿por qué no va? Ahí te vamos, ¿no? Aquí nos dice, en condiciones normales el riñón filtra aproximadamente 180 litros. En varones va, para ser más exacto, 120 más o menos 25 y las mujeres 90, 25. Ya, dejemos el 120, no hay problema, los estudios están basados en eso. ¿Ya? Entonces, aquí es la suma de la función de los riñones. ¿Cuántos millones de nefronas tenemos? 2 millones. Aquí se calcula una disminución de 10 ml por minuto por 1,73 nuevamente por cada década a partir de 40 años. O si quieres 1% por año. ¿Ya? Entonces eso es normal. Entonces llegando a la mitad, los 80 años. Va. Vamos a poner diferentes sustancias, podemos poner otras más. Las proteínas, ¿se filtran? No se filtran. No se filtran, no deben filtrarse. Entonces, no va. La inulina, marcador de agua. La urea se filtra, pero también se seca y se reabsorbe. Entonces, no va. La glucosa se filtra y se reabsorbe completamente en el tubo contorno proximal. Entonces, ¿me servirá para hacer la evaluación? No, porque no vea nada de orina, no debe haber. El ácido palmónico se secreta, entonces no me sirve, sobreestima. Y el potasio es un compuesto igualito que se secreta y se absorbe la cosa, no se ve. Entonces nos quedamos con la creatinina en primera instancia. Y ahorita vamos a ver los porqués. Dale, por favor. Bien, esto es producto del metabolismo de la creatina en los músculos y de la proteína en la dieta. Entonces, yo quiero estimar en algún momento la filtración glomerular. Si el pacientito está enfermo, es una hipercatabolia, se come una parrillada tremenda de antes, no es momento, ¿no? Entonces, que no sobrecargue proteica. ¿Sí? Y dice, la velocidad habitual de producción diaria es de 20 a 25 para los hombres y de 15 a 20 para las mujeres. Y este concepto que aquí queda nos va a servir cuando hablamos de proteinuria, para evaluar si el paciente está haciendo una buena recolección de orina de 24 horas. Y nos puede servir para acá también, porque hemos dicho que hay situaciones en las que el paciente no podemos usar nosotros. Entonces hacemos depuración de orina de 24 horas. Y si se produce también la creatinuria, vamos a ver cuánto se produce cada
paciente, si es varón o mujer, y hacemos el cálculo y vemos si ha hecho una buena recolección o una mala recolección, ¿no? Mira, o sea, depende de la masa muscular. Entonces vamos a ver, si tienes un paciente demasiado caquéctico o tienes un paciente con una amputación, entonces de ahí, ¿no? Ya viene la cosa un poquito diferente. Vamos. Vamos a dar la creatinina. Se secreta escasamente. 10 a 15% se secretaba a nivel tubular. Pero el doctor sabe que cuando hay insuficiencia renal, comienza a secretarse más para compensar. Ya no filtras tú bien, yo comienzo a secretar un poco más. Pero es un efecto que nos vamos a tener que compensar. Las fórmulas están adaptadas a eso. Entonces, el filtrado va de 105 a 125, 120 el promedio. Dale. Ya, una vez más está la curva hiperbólica, producto del metabolismo de la creatina del músculo y más masa muscular, obviamente, ¿no? Vale, eso ya es otra repetición. Acá hablamos de la urea, ¿no? Va a depender de la ingesta proteica, del estado catabólico, ¿no? Y, por ejemplo, en pacientes que tienen una hemorragia digestiva, uso de corticoides o nutrición parenteral, la urea se va a elevar. Entonces tendría que tener cuidado en esos pacientes. ¿Por qué? Porque una vez dicen, su creatinina está más o menos, pero la urea está mal, dialízalo. ¿No? Pues está con otras noxias ahí, o otras, ¿no? La creatinina es la que manda para la diálisis, no la urea. Y disminuye por ejemplo una desnutrición. ¿Y qué pasa encima, no? Sí, reabsorbe, se secreta. Y después en el resto de la parte tubular se secreta. Entonces, no es un marcador. Ya, sigamos. Entonces, lo que les decía en las fórmulas, ¿no? Creatina sérica, variables antropométricas, variables de Moral, está ahí. ¿Ya? Aquí tenemos las fórmulas. Primera que nació, proporcional. Regresando a lo que hemos visto, la fórmula de estima así. Y es, ¿por qué tal vez algunos se quedan con esta fórmula? Porque no puede ser en la cabecita, matemáticamente lógica. Las otras son fórmulas localíticas. Entonces, 140 menos A por peso, sobre 72 por creatina entre 88.4 para convertir en milimoles en miligramos. Y lo multiplicas por 0.85 si es mujer. ¿Ya? Fácil, de repente le toca con un docente específicamente o no, le va a preguntar en metodología. Entonces, esa la sigue usando, ya creo que está cambiando el concepto. Pero ¿qué dice acá? Peso. ¿Y por qué las fórmulas recientes pues no usan peso? A ver, cuando hablamos de síndrome nefrótico, de retención de líquido, ¿verdad? Ahora hemos visto en la práctica en dos temas hinchadas, ahí tenía 5 kilos de más, hasta 6. Entonces, me estás poniendo el peso más, entre comillas, más masa muscular, mejor creatinina, mejor valor, me estás sobreestimando y no es así. Entonces, el peso del paciente ya no se usa en las otras. ¿Sí? Entonces, no va, ¿ya? Vamos, siguiente. Ah, no, pero no le más de procederes. Claro. Aquí, mira, creatinina, edad, de sexo, gas. Lo mismo para, aquí no está cerca de él. Hay una forma resumida, esta forma central se ha utilizado por mucho tiempo, por muchos años. La forma resumida era esta, y otro tenía acá inclusive la albúmina y la urea. Pero al final quedó en la forma resumida que éramos mismos resultados. Sigamos. Dice, ¿no? Esta fórmula se ha utilizado, fíjense cuando se ha creado, ¿no? En 1976. Ya. Se hizo un estudio de 236 individuos, la edad promedio 18 a 92 años, y estaba bien, buen margen de grupo, pero el dominio del sexo masculino ya cayó. ¿No? Ya, solamente los individuos también estudiados son pocos. ¿No? El valor promedio allá, o sea, 32. ¿No? Y se debe reajustar a la superficie corporal. Sí, cuando hacías un cálculo y ajustabas a la superficie corporal, pues salía más exacto. Vamos, dale. En la década de los 90, para ser exacto, 29, aparece la fórmula MDR. ¿No? Y el objetivo era mejorar, ¿no?, la fórmula que nos identifique más fácilmente la función. El estudio, 1628 individuos, ambos sexos, ¿no? Lo que da más predomina raza blanca, hay por un poquito que haya falla, ¿no? Y efectos de la enfermedad renal crónica, el promedio del filtrado renal 40, ¿no? Incluía lo que decíamos,
nómina y sí. Y sale la forma resumida al final de cuentas que no cambiaba tanto los resultados. Pero miren, fueron excluidos mayores de 70 años, pacientes diabéticos, pacientes con creatinina superior a 7 y aquellos con otras comorbilidades, otras patologías. Los han excluido. Entonces ya para uno de ya no sirve mucho, ¿no? Entonces no se recomendaría pues utilizar en ancianos, en pacientes con comorbilidades hospitalizados y en diabéticos. Me hace un sesgo, no me sirve mucho. Entonces seguimos buscando otra fórmula, ¿no? Claro. Aquí una comparación de ambos. Y eso con eso estoy diciendo que por qué no debemos usar la anterior. Primero, el año, la actividad, puede ser bueno también, ¿no? 236 a 1070. 4% de mujeres y no por 40% mayor, ¿no? Acá el promedio allá no es esto, pero sin embargo aquí lo comparan con el iota, la mato o la IUD, o sea, su patrón de comparación es más exacto. Y hacerlo dos veces está en tu cálculo, pues es más exacto, lo que se aproxima al marco ideal, ¿no? Ya, entonces ahí cuando les digan, pues esa fórmula ya saben por qué responder que no debíamos utilizar. Sigamos. Entonces, mira, en general, el comportamiento de estas circunstancias va a ser distinto. Sobreestiman y filtran lo medular valores inferiores a 15, pero presenta mayor exactitud diagnóstica para valores de filtrar lo medular entre 15 y 60, a diferencia de lo que sale con la MDR, porque eran excluyentes, ¿no es cierto? Dale. Entonces aquí nos dice, la estimación del filtrado medular mediante las ecuaciones requiere la concentración de creatinina sérico estable. Ahí viene el problema. Haces un laboratorio, ya que te digo, frente al hospital regional, en el mismo hospital regional, en el seguro, no sé, la creatinina no va a ser la misma. Entonces lo que sí quisiera tener es una estandarización de, no sé, de qué tal fórmula, tal insumo es el que mide mejor la creatinina. Entonces esa variación va a hacer variar un poco también. Y así pequeñas variaciones se hacen simplificadas. Ahora, sin embargo, hay situaciones clínicas en las que la estimación del filtrado medular mediante esta ecuación es inadecuada. ¿Qué decíamos? Individuos con dietas especiales, vegetarianos, veganos. No vamos a utilizar la fórmula. Entonces, les decía, nefrología implica interrogar de todo, ¿no? Individuos con alteraciones importantes de la masa muscular, amputaciones, gran pérdida de enfermedades musculares, parálisis, caquexias. No lo vamos a usar. Individuos con índice de masa corporal inferior a 19 o superior a 35. Los que hacen gimnasio, los que toman suplemento de creatinina o creatina, no, pues no podremos medirlos en ellos. Tendremos que usar algo diferente, ¿no es cierto? Tema de hepatopatía grave, aquí les dice edema generalizado o ascitis, síndrome nefrótico, peso, ahí tiene una fórmula ahí soltera, ¿no? Entonces no debo usar las fórmulas. Peor la de digamos. En el embarazo no se estudia, 90. Estudio potencial de donante de riñón para ver exactamente si este paciente tiene un riñón que puede ser donante. No debo usar las fórmulas, pero la usan las fórmulas. Mejor es pedirla, puede ser tranquila. Y en cuanto que tenga algún fármaco interno. Entonces, ¿qué debo usar? Depuración de orina en orina de 24 horas. Depuración de creatinina. Ya, al final, podríamos hasta decir entre paréntesis que el gol estándar sería la depuración, ¿no? Sino que hay que indicar al paciente que recolecte la orina adecuadamente. ¿Y cómo sería esa recolección? ¿Alguien podría decir? 15, 24 horas. Creo que la mejor forma, si es que, bueno, la primera forma para no invadir el cuerpo del paciente sería en una cubeta, pero que la cubeta sea medida, o sea, que tenga medida, para así después la enfermedad lo pueda anotar. Pero si en caso, y generalmente los pacientes, y a veces también con el tiempo, los enfermeros no pueden medir de manera adecuada esa orina, entonces sería ponerle una sonda nada más para poder medir la orina. Más exacto es tal vez que tenga una sonda, ¿no? Pero si tú le pones conscientemente a un paciente que tú quieres ver qué compromiso renal tiene y está lote, está estable, enseñas a se levanta usted y primero orina hasta la orina del día siguiente. Todo, la noche se levanta 2 veces por el prostático, eso más. ¿No? Y mira, me olvidé, orina ya no sirve, pues punto otra vuelta. Solamente que tenga una orientación, ¿no? Y el más exacto, obviamente, si está hospitalizado, ¿no? Ahí sí le puede. Vamos, siguiente, pero no utilizaría el MDR, ¿no es cierto?
patologías no debe usar. Lo que les decía, falta de estandarización de la meaqueatina sérica. Diferentes laboratorios que sale una creatina diferente. ¿Ya? Vamos, siguiente. Y ahí viene la CKD. Fíjense, en 2010. Y ahora lo que se hizo, si no me equivoco, es 2023 que ha salido, CKD-EPI adaptada a la cistatina C. Y la fórmula que la tienen ustedes, a un costadito sale cistatina C. ¿No? Pero la cistatina C también es un marcador de daño, o sea, puedo solo medir eso. Más exacto con la CKD. Entonces ya tengo una vinculación más. Pero sí, no deja de salir las excepciones. ¿No? Este estudio, en comparación con otros 1000 y tantos, o 1200, 8254 pacientes. Entonces, ya tiene la mayor credibilidad, ¿no es cierto? 10 estudios clínicos, ¿no? Claro. Mantiene creatinina sérica, edad, sexo y factor racial. Ya no habla de peso. ¿Sí? Da. Vamos, fórmula logarítmica, ¿no? Ya, la clase KDFI tiene algunas peculiaridades en relación a la MDO, que es la más usada. ¿Sí? Bueno, y cuando son factores inferiores, o sea, superiores a 60, de repente no te mide muy bien. Sí. Pediátricos, tengo la fórmula esta. ¿Ya? La aplican como tienen pacientes menores de 18 años. ¿Sí? Ya, siguiente, por favor. Y una vez más, entonces, esto bien, lo que se recalca, lo que tienen que saber. Lo que tienen que saber es casi seguro que tienen el salto, ¿cierto? Situaciones en que el análisis de una vida 24 es más exacto. Estamos viéndolo de otra manera. Filtración glomerular mayor a 60. Edad 18 a 70. ¿No? Tamaño corporal extremo, destrucción grave, embarazo, enfermedad musculoesquelética, paraplegia, tetraplegia, veganismo y cambio rápido en la funcionamiento renal. ¿Esto qué quiere decir? Insuficiencia renal aguda. ¿Cuánto de compromiso tiene una insuficiencia renal aguda que estaba bien hasta antes de ayer y de ayer presentó una diarrea copiosa y encima una hemorragia, no sé, entonces se alteró? Entonces, a él no le vas a medir la filtración glomerular en el momento que tuve la creatinina. Ahí está, no sirve. Si no le vas a hacer con su creatinina previamente. Su creatinina previamente tiene un examen hace un mes, la creatinina, ese es su valor, estaba en estadio 3, por decir. ¿Ya? Y ahora se descompensó por la NOx actual. Pero su estadiaje no es estadio 5, porque se descompensó, su estadiaje es lo que tenía anteriormente. ¿Ya? Vamos con la réplica de dicha. Vamos a ver lo que es hematuria. Ya. Igual la función, nos han hablado de las alteraciones en la definición de la enfermedad crónica estructurales y funcionales. Funcionales, hematuria, uno de ellos. Síntomas principales de daño renal, hematuria, proteinuria. Después de esto viene lo que es proteinuria, y después de estos dos hablamos de nefrítico y nefrótico. Bases fundamentales para definir unas glomerulopatías, primarias y secundarias. ¿No? Tenemos un paciente, para que vaya formándose la idea, señor de 72 años, con una historia de hace 3 meses, comienza a presentar edemas. Ya, naturalmente hace 6 meses más ya tenía pérdida de orinas con espuma, o sea, ahí ha estado por emergencia, por edemas, no le da ninguna importancia. Cuando lo interrogamos, inclusive se puso a llorar, por lo que no le dieron la importancia por el y llegó al extremo de hasta los genitales, ¿no? Hasta el abdomen ya el edema. Entonces es una sensación de incapacidad del paciente, de alto, no podía, no pasa nada, toma tu diurético. ¿Y qué tenía? Una proteinuria de 10 gramos. ¿No? Entonces este paciente se da, como proteinuria no es diabético. El diabético tiene derecho a hacer proteinuria, pero no en esa forma, de 10 a 12 gramos. Entonces, no tiene diabetes, no tiene hipertensión como antecedente. Pero tiene 72 años. Entonces, está muy pequeño en eso de edad. Entonces, cuando hablamos de diabético de introducción a las glomerulopatías, es que si los pacientes tienen mayor edad, pueden presentar una lesión cancerosa, oral.
Y entonces hacemos una biopsia porque no tenemos diagnóstico. Una nefropatía diabética florida no le va a hacer una biopsia, es diabetes. Y una hipertensión, una nefropatía hipertensiva o nefroangiosclerosis, nunca llega a una proteinuria generalmente de 1, no más. Entonces, no tiene las nosas. Es una primaria. Glomerulonefritis primaria, afectación primaria, pues ya. Y me sale un glomerulonefritis membranosa. La membranosa ya te sospechas porque tiene unas proteinuras muy altas. Ya, entonces dices, oye, pero ¿qué le da? Nos queda proceso tumoral. Infecciosas, tumorales, parasitarias medicamentosas. Y me sale hepatitis C, bueno, hepatitis B como core. Como core que tiene una lesión, un contacto con la enfermedad, pero no es allá infección. Y revisamos bien, ahora sí una exposición de este paciente, no necesariamente el core es una infección activa, o sea, que no ha hecho una infección activa, entonces por tanto no. Lo hemos examinado el otro día, lindo particularmente, y tienes que buscarle todo, buscando un cáncer, es un melanoma, puede ser, ¿no? Nadie le buscó la piel, la espalda tiene las lesiones, ¿no? Que tenía. Una cosa, un arbonito, es aquel que tiene unos bordes irregulares, el color no cambia, ¿no? Pero si tiene bordes irregulares, doble color, 3 colores, no está muy bien, si tiene vellos, peor todavía, ¿no? Entonces vamos a investigar por un lado el problema de dermato, una biopsia, y problema prostático también tiene grado 2 en la ecografía. La ecografía es ojo dependiente, observación dependiente. A mí me parece grado 2, a ti te parece grado 3. ¿No? Lamentablemente así es. Yo lo veo aquí unitratado, el otro no. Y depende también de la resolución de tu equipo, ¿no? Pero curiosamente tiene 48% de retención urinaria. Entonces, grado 2 no tendría esa retención. Entonces, para ella, ¿qué tenía? Proteinuria. Y en el examen de orina, en las emergencias, ¿ves? Y tiene proteínas en orina. Llamaron al nefrólogo, bueno, nada, se fue a clínica privada, se hospitalizó y de clínica privada recién referido al hospital y se hospitalizó ya por un problema renal, porque no lo vieron antes. Dale. Vamos, entonces hablamos ahora de la causa hematuria. ¿Qué significa hematuria? Pérdida de sangre en la orina. Pues esta puede ser macroscópica, la estás viendo, ¿no? O microscópica, es un examen de sangre, de orina, perdón, y en eso ves hematíes. ¿Cuántos los hematíes microscópicamente? Mayores de esos. Entonces, se usa la Asociación Americana de Neurología 3, ya. No, si contamos 3 a 5, está bien. Entonces, microhematuria, macro, después es pérdida de sangre. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, macroscópica o microscópica. Si hablamos de microscopio, de hematuria glomerular, ¿no? Es que la serie glomerular se está filtrando. Y dice extraglomerular, dice toda la vía extractora. Puede ser el riñón, es un riñón poliquístico, que lo hecho el quiste, pero generalmente es la unión piélica hasta el dedo. Pero si es el glomérulo, hematuria glomerular. Entonces hablamos de hematuria glomerular, extraglomerular, macroscópica y microscópica. Ya, va. Ya, lo hemos visto. Macroscópica, y va a depender del color que tiene, ¿no? Rojo claro, extraglomerular, y café oscuro, Coca-Cola, es glomerular. Y ahí tomamos las características que ustedes solamente al interrogatorio ya me definen qué es hematuria glomerular y lo confirman en el examen. Y lo que hemos dicho, ¿no? Microscópica, según la Asociación Americana de Neurología, y que estamos quedando en 3 a 5 hematíes, ¿no? En el sedimento urinario. Vale. El siguiente. Perdón, no. Ya. Hematuria glomerular, ¿no? Se divide a su vez en la que procede las vías urinarias superiores y inferiores, glomerular o extraglomerular. Personas menores de 50 años, las causas glomerulares más frecuentes, nefropatía por IgA o enfermedad de Bers. Al final, fíjense, los 50 años también sigue siendo IgA. Entonces, ¿cuál es la glomerulopatía más frecuente o más común a nivel mundial? IgA. Así. Una pregunta de venir, que luego salir en España. ¿Ya? Ahora, y otra también está la enfermedad de membrana basal delgada. Ahora, los menores de 50 años, los cálculos renales,
pielonefritis, infecciones, cistitis, hepatitis, uretritis, son las cosas más comunes de enfermedades no glomerulares. Mayor de 50 años sigue siendo la IgA en la enfermedad glomerular. Las no glomerulares, no, cáncer, renales, prostáticos, presión, vejiga, y ovidad. A mayor edad, mayor predisposición a lesiones tumorales. Entonces tenemos hasta ahí microhematuria, macrohematuria. Y esta puede ser persistente, aislada, recurrente. Entonces tienes que hacer no solo una muestra de orina, tienes que repetir hasta 2 o 3 veces. Y preguntar, ¿no? Si tenía un cólico, expulsó el cálculo, pues sangró ese momento, pues ya no va a sangrar. Si está menstruando, señorita, preguntamos eso, de repente ya está en sus días finales. Hoy día una señora, por ejemplo, que está en diálisis peritoneal, ¿no? Recién hace un mes, dice en su líquido de cambio peritoneal, un poquito rosado su líquido, diálisis peritoneal. ¿Y qué es? Solamente está menstruando. Entonces, un poquito, ¿no? Entonces tenemos glomerular y no glomerular, las características, ¿no? pH ácido o alcohol pardo, glomerular alcalino, rojo rosado, para extraglomerular. Entonces, en la clasificación tenemos sinusitometría macroscópica, la estamos viendo. Y la microscópica la vamos a ver en el seguimiento urinario. Puede ser interviniente, persistente. Según su origen, renal o glomerular, o si quieren llamarle hematuria alta. Términos similares prácticamente. O hematuria urológica o baja, ¿no? Y es esta glomerular. La que tiene síntomas, la asintomática. La que tiene síntomas generalmente es la extraglomerular. Y la relación con la admisión, al inicio, al terminal o total. Al inicio, fosforito, ¿no? Prostático, está botando. Y terminal, casi la vejiga. Y durante toda la admisión es la glomerular. Y eso se refiere a la prueba de los 3 vasos. La prueba de los 3 vasos va al comienzo, pero señor, orina sangre, pues orina el vaso. Si no se dice cuenta, las tazas de los baños deberían ser claras o blancas, y al final no se dan cuenta muchas veces, ¿no? Entonces, porque yo le pongo hasta color negro ahí, ¿no? La moda. Ahora, tienes un examen de orina, y lo primero que cuando vayan al laboratorio, ¿qué hacen? Le ponen la tira reactiva, ¿cierto? La tira reactiva, no discrimina entre hematuria, hemoglobinuria o mioglobinuria. ¿Sí? Todas estas catalizan la velocidades, entonces sale positivo, pero no te discriminar. Más bien tienes que hacer un seguimiento urinario. En el seguimiento urinario sí vas a ver si tiene alteración o no, ese matiz está alterado o no. Entonces, si tiene una tira reactiva positiva, ¿no? Y el examen microscópico del sedimento urinario es negativo, entonces estamos frente a los anteriores, hemoglobinuria o mioglobinuria, y preguntará, ¿se ha caído? ¿Alguna afección muscular? ¿No? ¿Ha hecho hemólisis? ¿Transfusión sanguínea? No sé, ¿no? Vamos. Sí. Aquí, para que vean, media rosadita, hemoglobinuria, eso perfecto, pero un paciente ve eso y se asusta. Y mioglobinuria también, bueno, un tipo de cosas por la cola. Entonces, ¿qué nos ayuda a discernir estas dos cosas? No solo el color, tal vez, puedo sospechar, es el seguimiento urinario. Sigamos. Entonces, las causas. Las enfermedades glomerulares, muchas se presentan con hematuria. Obviamente, puede ser también una cosa. Generalmente son microscópicas, pero puede ser otra. Nefropatía por IgA, la causa más común. Nefritis capilar, la enfermedad de Alport, genéticamente, sordera, renal, membrana basal fina, la mesangio capilar, que son semilunas. Las enfermedades ocultas son raras, AVI, vasculitis y el lupus. El lupus tiene hematuria y proteinuria, así es un mixto, o puede ser solamente proteinuria o solamente hematuria. Enfermedad testicular de defensa infecciosa por medicamentos, generalmente la enfermedad poliquística renal. Esos quistes que les he mostrado en la anatomía, pero esos quistes son, pues, en este caso no es glomerular, es una estructura de una carga. Enfermedades celulares, necrosis papilar, de John Esponja, tuberculosis, la TB, al final da daño renal y termina en insuficiencia renal también. Tumores renales, carcinomas, tumor de Wilms, entre otros. La vejiga igual, infecciones. Miren, que la revista
solamente genérico. Ahorita lo vamos más específico. Por eso está puesto ahí lo que es la semiología, pero es muy general para las infecciones. Litiasis, cuando migra el cálculo, ¿no? Reumatismos, obviamente. A veces hay pacientes o motos, hay trauma que puede sangrar, pero será una hematuria extraglomerular, ¿no es cierto? ¿Ya? Y alteraciones en la conversión electrónica, si tiene alguna alteración automático ambulante, ¿no es cierto? Siguen siendo los mismos cuadros, pero aquí vienen las infecciones un poquito más variadas, ¿no? Esquistosomiasis, poliomavirus, que se puede ver en las plantas, ¿verdad? Y la tuberculosis, no olviden. Estamos en un medio de, ¿no? Hace poco se han identificado pacientes con mismos conteos. Estarán comiendo bien, porque los estudiantes de medicina no comen bien, no duermen bien. Entonces coman bien. Acá han encontrado. Ya, radiaciones, nefropatía trombótica, instrumentación. Ha sido sometido a instrumentos. Hace poco ha ido el neurólogo. Y comienza a estudiar. Analgésicos, trombosis, endometriosis de la vía urinaria. Y cíclico. O sea, sangra cada 28 días. Entonces, hay una endometriosis del aparato urinario. Y por eso está sangrando. Una vez hemos hecho una jovencita. Hay hostalino y al final era eso, ¿no? Y se era eso que observar. Dale. ¿Qué alimentos, medicamentos, o sea, la alteración de la urinaria que se parezca a sangrar? Tengamos presente eso, ¿no? ¿Consume usted algún tipo de medicamentos? ¿Consumió su remolacha, su beterraga? ¿Se han fijado, no? Come beterraga, hasta las heces también se pinta, ¿no? Color rojo, benitoína, fenazopina, para infecciones urinarias, el piritio famoso, ¿no? Café oscuro, el metronidazol. O sea que estoy sangrando oscuro, oye, y tomas metronidazol porque tenías diabetes. Los Parkinson, toma de levodopa, salidopa. Café, nitrofurantoína, cloroquina. Café oscuro, metronidazol, metildopa y bifenenza, estatina. Usamos bastante bifenenza en hospitalizaciones. Y alguien se preguntó, ¿y la orina? ¿Qué antibiótico está recibiendo? Tranquilo, ¿no? Ya. Rifampicina por el color anaranjado. Dale. Este estaba anterior, se movió. Aquí. Hematuria. El ejercicio, sí. El ejercicio es normal. Entonces, tuvo hematuria. Hay un paciente que vino joven, 35 años por ahí. O soy una señorita que hace también. Cada que hace ejercicio, sangra. Hay que vigilar y ver responsabilidad, pero no es, se suele ver y patológicamente va a llegar a diálisis, no, hay que observar. ¿Ya? Queremos hacer una vida observable, no le vamos a hacer. Contaminación menstrual, preguntemos, uso de anticoagulantes. También, preguntemos, ha sangrado un poquito, tanto el varón como la dama, y ha tenido relaciones sexuales hace poco. Sí. Entonces, esperamos 48 horas o la semana, no hay apuro, es sano. Y también hay una hematuria microscópica inexplicable. Si la hacemos de todo y no sabemos qué tiene. ¿Ya? Y va relacionado más o menos con el ejercicio, ¿no? Pero con tal que no eleva la función renal, lo vas monitorizando. Y ya saben que con tal que tu creatinina esté en 0.7, 1.2, no, ¿no es cierto? Hacemos la filtración glomerular. Ahí recién vemos si tiene o no mejoría de su función renal. Dale, por favor. Lo demás es lo mismo, ¿no? Entonces, hablamos de hematuria dismórfica e isomórfica. Dismórfica, hay alteración de los hematíes. ¿Qué forma tiene un hematíe normalmente? Discobicómplice. Y este se va a alterar, ¿no? Y entonces, el trocito en forma irregular y distorsionada. Y isomórfica, en forma de los glóbulos, presentan, conservan su forma. Entonces, tenemos la glomerular y el dismorfismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no deben atravesar los elementos formes de la sangre desde la membrana o el endotelio fenestrado. No deben atravesar, no pueden atravesar. Entonces, en una membrana glomerular está funcionando normalmente. Entonces, a través de las uniones gas que existen, va a hablar esta siempre semejanza, ¿no? Como Pedro en su casa abre la puerta y pasa, ¿no? Entró y se distorsionó solo al pasar por la membrana de filtración glomerular.
Y en la función tubular, variación del pH y otras concomitantes también se alteran. Y entonces nos van a dar unas formas específicas de alteración de la morfología. Específicamente, vamos a hablar, en su mayoría, acantocitos. ¿Qué te dice el laboratorio? 80% de crenocitos, mayor a 15 crenocitos. No, pues no es un crenocito. ¿Ya? Y bacteriológica, pues no pasa la demanda de filtración. Puede estar sangrando el uretre, la vejiga, la uretra, la próstata. No tiene por qué alterarse la morfología. Sí, acá, una vez más, no debe pasar. Si el endotelio fenestrado no puede pasar los elementos por nuestra sangre. Y si pasa, por eso que es síntomas iniciales de daño renal, hematuria, proteína. No pueden pasar. Pero lo mismo. Sí. Entonces en esto tendríamos que decir, pues, ya, y es porque tiene esta sangrando, sí está sangrando, ya no viene a cada rato, viene por consulta de ese tipo. O sea, glomerular o glomerular. ¿No? Entonces, glomerular, presencia de gran número de glóbulos rojos con alteración de la morfología normal. ¿Ya? Entonces, a estas fórmulas distorsionadas, acantocitos, eritocitos y quinocitos. La hematuria glomerular puede ir acompañada de cilindros. Los cilindros, la proteína de transporte, la uromodulina, la MUC proteína. ¿Dónde se produce? ¿No? Entonces allí se forma, es una parte mucosa donde el evento que pasa ahí forma un cilindro hemático. El cilindro me está confirmando que tiene una naturaleza de origen glomerular. O sea, no hemos visto la forma que hay cilindros hemáticos sin pedirles la morfología litostal. Y entonces ya te mandas con eso. Y puede haber proteinuria porque se utilizan los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son normales, humores, quito, toda la urinaria, o cálculos, digamos, lo que fue, pero no es siguiente, por favor. Ahora, ¿qué otros acompañamientos tenemos? Matías dismórficos, ya, glomerular, ¿no? Isomórficos, con la misma forma de tamaño, no glomerular. Cilindros hemáticos, ya me está diciendo sí o sí es glomerular. Hematuria más piuria más bacteriuria, es infección, y eso no se da por el glomerular. Hematuria, leucocituria bacteriana, que es TB, abacteriana. Hematurias asociadas a eosinofilia, nefitis intersticial, medicamentos, hipersensibilidad. Coágulos, el coágulo es de extraglomerular, ¿ya? Y en forma vermicular, más exacto, es origen uretral, coágulos, su lesión. Entonces tenemos que preguntarle, ¿cuándo comenzó? ¿Cuánto tiempo tiene esta hematuria? ¿Es de origen de inicio, no? Viene a un chequeíto, porque trabaja en la mina y tiene hematuria. Entonces no sabrás cuándo, ¿no? Simplemente es un hallazgo, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo va? A sus diferentes exámenes, siempre hematuria, o crea un microhematuria. Entonces ya él sabe que está sangrando, pero no lo ve. Lo que hemos dicho, si logra ver, si es al comienzo, durante toda la admisión o al final, nos ayuda para discernir. Presencia de orina espumosa, ¿para qué ver? Hay proteínas, ¿no? Trastorno de coagulación, ¿no? Asociado a síntomas urinarios, disuria, coliacuria, disnuria, ingesta de medicamentos, sí, hemos visto medicamentos o alimentos. ¿Qué más tenemos que preguntar? Fiebre, ejercicio, ciclo menstrual, fármacos, comida y relación sexual. ¿No? Pasa ya, familia, antecedentes familiares. ¿No? Familias enteras, ¿no? Poliquístico renal sangra, pero no es glomerular, pero toda la familia tiene poliquístico renal. Vamos, siguiente. La prueba de los tres vasos al final, repetimos, inicial, ¿no? Uretra, próstata. Terminal, vejiga. Bilateral total, estamos en orina. ¿No? Puede ser, sí, de una orina franca, a ver, orine, y me avisa en su control, porque estoy viendo sedimento urinario, ¿no? Y el sedimento urinario me ve la morfología, y usted haga ese ejercicio. Cuando orine, señor, puede meter los hijos, y acordar la respuesta. Claro. Entonces tenemos que tomar, pues sí, la presión arterial, todos los signos vitales iniciales,
Entonces tenemos que ver si hay lesiones dérmicas, púrpuras, petecias, ¿no? Gas cutáneo para una lesión alérgica, ¿no? Tumoraciones, tenemos que ver el examen físico que decide. Si estamos en tumores en un señor de edad, no solo riñón, ¿no? Todo, pulmón, tabaquismo, tenía o no tabaquismo, ¿no? Tiene su lunar o no tiene su lunar grande por ahí, que se quite la ropa, ¿no? Y si hay una tumoración renal de la sociedad, el tabaco, si fuma, los tabaquismos tienen cáncer renal, ¿no? Y problemas prostáticos tienen síntomas urinarios también, ¿no? La vejiga, digo, la próstata sangra cuando tiene problemas de prostatitis, ya que sigue prostático. Claro. Tenemos que mencionar siempre lo que decimos yo, ¿no? Si tiene una suscita fármaco que consume, ¿no? Como hemos mencionado, que cambian el color, los alimentos, no solo la beterraga, hay que decir también molacha, beterraga, setas, zarzamoras, fresas, cerezas, pimiento verde, la pitahaya, de moro. ¿Ya? Entonces, hay pitahaya amarilla y roja, ¿no es cierto? Entonces, pero fíjense que puede hinchar la orina, ¿ya? Y más allá, sustancias endógenas, mioglobina, hemoglobina, tortillas, melanina y grasas. ¿Qué nos dice por acá? No está aquí en eso, no sé. Nos dice que tenemos que repetir. Y si hay ejercicio, proceso infeccioso, te repites luego. Es 48, 72, una semana, fíjese. ¿Por qué? No hay apuro. Tenemos un resultado de la tira positiva, activo. Sí, pero sabemos que puede ser tres cosas. Entonces pedimos alimento, ¿no? ¿Y cómo se dice esta orina? El día anterior, la más fresca posible, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Ya, sí. Vamos a hacer la exposición del examen completo. Ustedes van a hacer la exposición, primera exposición del examen completo de orina, ¿ya? Para ver ahí cómo es los requerimientos de la orina, cada cuándo tenemos que procesarla. Pero no debe pasar más de 2 horas para que la orina que lo emitió el paciente esté en el laboratorio y se procese. ¿Ya? ¿Por qué si no se distorsiona? Para cualquier componente. Y tanto los glóbulos rojos también se van a analizar. ¿Ya? Entonces, recién eliminada y limpia la porción media de chorro. ¿Por qué porción media de chorro? O sea, te levantas al baño, te haces genital, para todo prueba de orina es eso, ¿no? Y a medio orinar. ¿Por qué? Porque la uretra distal está contaminada. Por eso las mujercitas tienen infección más fácil, pues, tienen una uretra corta. Y el bicho, hablaron de mora. Los eritrocitos dimórficos, una vez más, cilindros eritrocitarios, los acantocitos, ¿no? Patología glomerular. Ya, entonces causa renal. Acantocitos o eritrocitos en forma de rosquilla. Ahorita vamos a ver, como una dona, con su satélite, o solamente se lo hacen anillo. Ese es el patología glomerular. La macroscópica, pues no, lo vamos a ver. Queden los exámenes. Siguiente, por favor. Ya, factores de riesgo que les decía. ¿Quiénes son los factores de riesgo para pacientes que tienen anemia? Que no necesariamente sea la edad mayor de 40 años. Historia de tabaquismo, ¿no? Que tengan sangrados grandes, ojito ese que viene sangrando, otra vuelta sangra. ¿No? Señor, está bajando de peso, ya, no está bien, no tiene algo más, ¿no? Exposición a compuestos aromáticos, bencinas, ¿no? Las infecciones urinarias recurrentes, las radiaciones, ¿no? Pacientes que consumen ciclofosfamida. Ustedes han escuchado ciclofosfamida, methotrexate, micofenorato, etcétera, medicamentos que usamos tacrolimus de la Unión para trasplante renal, ¿ya? O para trasplante de médula ósea, trasplante hepático. Y te facilito, este paciente puede hacer, o sea, estos inmunosupresores son altamente oncológicos. O sea, si bien estoy tratando de tu trasplante, de rechazo, ahí me sale tumor. O sea, no es que sea muy bonito tampoco. ¿Ya? Abuso de analgésicos, hay gente que toma analgésicos porque sí, pues, haber una artritis reumatoide deformante, inflamatoria, es muy doloroso, ¿no? Ya, vamos. Entonces, una conducta, esta sería un análisis minucioso. Si lo encontramos, tenemos que repetirlo, preguntar bien, ¿no? Desde que ahí dice, ¿no? Ejercicio, conducta sexual,
submenstruado, no lo que estamos repitiendo, ¿no? Ya una vez más, los glóbulos rojos dimórficos, los cilindros hemáticos, astrantocitos, glomerulares. No tiene eso, pensemos en otro. Y pensemos en no solo patologías graciosas primarias, sino vasculitis, síndrome de pulmón, riñón, lupus, que puede afectar al riñón. Y de eso está desarrollando. Entonces le pides marcadores inmunológicos, ¿no? Siguiente. Las infecciones. Aquí, hemos mencionado todo lo que es infecciones. Entonces un screening será pues hacer el interrogatorio, ver infecciones e inmunológicos, ¿no? Aparte de lo que hemos visto en la conducta. Una vez más, 3 a 5 por campo, en campo de entrenamiento de 400X. Otros estudios, ¿no? Cilindros, vamos a llegar a glomerular, biopsia, ¿verdad? Pero si tiene una teoría extraglomerular, no tengo por qué hacer una biopsia. Este paciente en alguno le haremos una uretrocistografía, luego vamos a instalar hasta él para ver los sangre. No tenemos por qué hacer una biopsia, ¿no? Biopsia renales, glomerulopatía. Vamos. Ahí está, ¿no? ¿Cuáles hemos dicho? Sacar cositos cilíndricos como una dona y a veces tiene sus satélites, ¿ya? Entonces, es encontrar dónde están las estrellas de equinocitos, ¿no? ¿Dónde está acá? Los crenocitos, que son así como una forma estrellada. Bueno, por la siguiente está peor. Aquí están ¿no? Las células con sus satélites, atrantocitos. Dale. Un cilindro hemático, dale. Aquí está. Crenocitos. No sé por qué siguen siendo que los crenocitos buscan en una hematuria glomerular. Y algunos por ahí todavía. Tiene bastante crenocitos, ¿no? No es glomerular, pues. No es glomerular. Ahí dices, aquí mismo nos dice concentración urinaria. Está urinaria concentrada. Cilindros, y ahí sí están los atrantocitos. Siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos, ¿no? Fórmulas o formas, ¿no? de la alteración de la morfología intestinal. Específicas, los anulares del libro de salud que estamos viendo, ¿no? Acá. Polireticulares, vacíos circulares y dichos. Los inespecíficos. Hematíes en estrella, aquí están los crenocitos. No es entonces, no es específico. Gigantes, atrás, eso no corresponde. Podemos encontrar esto, dice, los atrantocitos anulares mayor al 5%, no es 1, no, mayor al 5%. ¿Ya? Y antes se decía esto solamente para el concepto, no tienen que fijarlo. Las hematíes son estrellas, los crenocitos mayor al 15%. Cuando yo hice recién TAU hablamos de eso, pero al final no leímos bien, pues, porque no eran los crenocitos, eran los atrantocitos. Sigamos. Entonces, estos estudios de imagen me servirán para una patología glomerular. Le tomo una resonancia magnética para una glomerulopatía, no me sirve. Al final están las indicaciones de biopsia. Ahí me voy a biopsia. Si es glomerular, imágenes, bueno, por compromiso para ver cómo está el riñón, hasta teniendo tomografía veo ahí el tamaño renal, porque si tiene un estadio 4 o 5, no le hago biopsia porque ya voy a encontrar puro. Lo que quiero, ¿para qué quiero una biopsia? Para demostrar qué tipo de glomerulopatía es. Membranosa, membrana proliferativa, cambios mínimos por IgA, focal segmentaria, ¿no? ¿Qué es? O es una secundaria de un lupus, que dice lupus tipo 4. No, a eso le biopsia. Pero si es de hematuria, eso no le hago biopsia, ¿no? ¿Ya? Y si está avanzado en estadio 4, ya tiene mucha fibrosis y no me va a salir, no me sirve la biopsia. ¿Ya? Vamos, entonces, primero comenzamos con una ecografía. Ya les he dicho, a la cabecera del paciente, ustedes ya, cuando vayan a su internado, todos los centros médicos postas tienen ecografía. Agarren la ecografía, metan la mano a la ecografía, ¿no? Después de la ecografía viene la tomografía, con las imágenes, resonancia magnética, tienes la gamografía, ¿no? Pero al final me sirve como funcionalidad lo único, ¿no? La biopsia, y más allá es un estudio de función renal, y un estudio de imagen es gamografía, ¿ya? Lo demás no. Y para extraglomerular me quedo con las tomografías, resonancias, etc. La urografía que se usaba, ya no se usa. Vamos. Siguiente, por favor.
Fíjese, la ecografía a la mano no es invasivo, pero podemos pasar por alto lesiones de la 3. O sea, no la puedo ver. Y la prueba inicial, en todo paciente, no se excluye el embarazo. Su uso es cada vez más limitado en la evolución de la hematuria desde que la introducción de la tomografía, que es más exacta, obviamente. ¿Ya? Vamos, siguiente. Urografía intravenosa especial, se inyectaba un contraste y se hacían placas radiográficas en tiempos, a los 30, a los 15, 20, a los 5. Iba dibujando el contraste, cómo iba bajando el contraste que estaba en el riñón, pintaba todo el glomérulo y iba extendiéndose por el glomérulo. Y donde se paraba, había un cálculo como una tubulación que estaba en el uréter o más arriba. Entonces se dibujaba la lesión tumoral. O al otro riñón simplemente no pasaba nada, estaba excluido, el contraste no pasaba nada. ¿Ya? Eso es tiempo. ¿Sí? Al final se llenaba la vejiga y los pulsados. El contraste es tóxico. Se usa puesto yodado. Esto ha sido reemplazado por la tomografía, porque le pones contraste y tomas tiempo. Entonces ya no se usa. Y una forma de hacer es la retrógrada, que podríamos hacerla todavía como la urografía, pero retrógrada, frente al lorete y vas a la vejiga y hacia arriba, hasta donde quieras. Y no lo vas a filtrar el contraste, porque el daño es porque se está filtrando el contraste, ¿no? Daño. Y la computarizada, que sí detecta masas menores a 3 centímetros. ¿Ya? Entonces es más exacto. El gol estándar para diagnóstico de cálculo renal, le haces una ecografía, oye, me salen un montón de ecografías que tienen microlitiasis. Bien, por un lado, más consultas para nosotros, ¿no? Pero son microlitiasis, y las microlitiasis son difíciles, no sé si menor a 3, pero me mandan microlitiasis, ¿no? Hay que entonces hacemos estudios de sedimento urinario para quienes tienen cristales subeoxalatos, entonces sí tienen que tener esa forma de hacer cálculos, ¿no? Y entonces hay que evitar que esos cálculos queden. Pero lo más exacto de esto es la tomografía. Este me dice el tamaño exacto del cálculo, la tumoración, lo que quieras. Y este no necesita ser contrastada, o sea, no es tóxico. Ya es suficiente con la radiación que estamos viendo. Y encima, no sé cuántas, por el COVID, cuántas tomografías tendremos. Y encima, para cada estudio, hasta entras por energía, te lo mirar. ¿Cómo? La radiación, no sé cómo le caeremos en un tiempo atrás. Desventajas, costo. La resonancia es más costosa. La resonancia tiene muchas más funciones. Esa sí me evalúa función renal. No sé si vamos a ver aquí algún si me puede resumir eso para ponerlo. La resonancia es un estudio muy bonito, pero también es más costoso. ¿Ya? También es tóxica, pero es por acumulación. O sea, digamos que le hago más resonancias, entonces se acumula por potencial. Pero esta sí usas contraste de esta manera. Y invasivamente, ¿qué va a hacer el urologo cuando tiene una hematuria extradural? Hematuria extradural va a ser el urologo, no lo voy a ver yo. Tiene una tumoración, una fístula, algo está sangrando. Entonces, cistoscopía o electrodermoscopía, hasta ahí. ¿No? Tendrá que ver dónde está sangrando. Muchas veces el urologo viene, hematuria, pásenlo en la nefrología. Un momentito. Haga el sedimento urinario y la morfología, entonces está ahí me sale. Entonces, no, señor, no es mío, es tuyo. Haga lo que corresponde, porque yo no lo voy a exorciar. Dale nomás. Y esto es para finalizar. Esto que tiene que saber, aquí está la hematuria. Y esto se pregunta a ver, chicos, hemos así, me tocaron, doctor, mis alumnitos del semestre anterior que pasaron inclusive conmigo, menos, pues no puedo pasar yo. O sea, el médico de nefrología clínica, si ese semestre vamos a hacer nefrología clínica. Y este cuadrito ya se me está olvidando. Tan simple. Sepan reconocerlo porque ustedes van a ser médicos que tienen contacto con nuestros generales. Que a las 3 de la mañana, si está uno en el seguro y me llama para una hematuria de origen extragranular, no sea malo, ¿no? Déjenme dormir, ¿no? Porque si es una hematuria inclusive al día siguiente, porque sabe que no va a pasar nada, no le voy a biopsiar ese dato al riñón. Pero si es una hematuria glomerular, ¿no? Y tiene cólico, tiene dolor, denle la importancia correspondiente, y ahí viene. El color, glomerular, oscuro, hematuria urológica, clarito, rojo. Momento en que aparece la misión, que hemos dicho, pero el pedazo, con la misión. Y
puede ser inicial o al final, ya que sí, ya te dice, ¿no? El paciente. Síntomas: indolora la glomerular. Y la glomerular, ¿no? Puede ser dolorosa. Un cálculo migrante, tasa prostática, una pielonefritis, infección. Presencia de coágulos. No hay coágulos en hematuria glomerular. Entonces tú entras allá, ves la bolsa colectora, coágulos. Doctor, está sangrando. Llame al urologo. No tengo nada que hacer acá. Examen microscópico, ya hemos visto dismorfismo y presencia de cilindros hematos. Sí, ya, bueno, no han hecho dismorfismo, pero hay cilindros hemáticos. Un buen examen de orina, si nos reporta el laboratorio bien, vamos a ver cilindros hemáticos. Ya desde ya le pediré para complementar la alteración de la morfología eritrocitaria. Yo sé que ya me va a salir, no, glomerular, porque ya tiene cilindros. Adelante, ¿no? Y ahí, en el otro lado, son glóbulos rojos que no hay alteración. Y recuerden que la sangre siempre es escandalosa, no se asusta. Le ponen la sonda, unos 3 gotitas y está manchando toda la bolsa. ¿Ya? Entonces, no siempre esa bolsa que viene con orina es salvo que ya lo veamos bastante, ¿no? Bastante. Esto, por favor. En el examen, como he visto, se pone el pareo, ¿no? Que corresponde a hematuria glomerular, digamos, indolor. Y esos conceptos básicos, chicos, que no pueden olvidarse. ¿Ya? Y vamos a quedar ahí, no me alcanza para terminar lo que es proteinuria. Y esta revisión le voy a mandar con la idea las preguntas de estos capítulos. Si es el proteinuria más, no nos alcanza. Entonces, solamente eso lo para hacer el ejercicio. Ustedes van a ejercitar lo que están haciendo acá. Y lo revisamos la siguiente, esta y la otra. En la siguiente, ojalá que podamos hacer proteinuria, no tengo que comenzamos en la parte